Se mueve. Ahí está. Hicimos el eje frontal, el eje sagital. ¿En qué plano se va a mover? Frontal. ¿Cómo me dijiste? Frontal. Abducción y aducción. Y el eje transversal, acciones internas o externas. Bien, hasta acá. Disculpe que me senté porque si no, si me toco mucho, no me escuchan de casa. Ustedes tuvieron problema el otro día que no me escuchaban, ¿no? Bueno. A ver. Ahí está. Bien. Yo te voy a dar a vos. Ejes anatómicos. Existen 3 ejes imaginarios, cada uno asociado a un plano de movimiento y perpendicular a aquel plano. Eje frontal o transversal. Contenido en un plano frontal. Se halla situado paralelamente a la sutura transversal del cráneo. El movimiento en el eje frontal se realiza en plano sagital. Dirige los movimientos de flexión, que vendría a ser antepulsión, extensión y extensión, que vendría a ser retropulsión. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Después tenemos un eje sagital o anteroposterior, que se halla situado paralelamente en un plano frontal. Dirige los movimientos de aducción y abducción. Y después tenemos un eje vertical, situado paralelamente a la línea de gravedad, y el movimiento se realiza en un plano horizontal, determinado por la intersección de los planos sagital y frontal. Corresponde a la tercera dimensión del espacio. Dirige los movimientos de aducción y abducción. Volvemos a decir lo mismo. Estos son los movimientos que estuvimos diciendo. Ahí vas a ver. ¿Eh? Ayúdame con el mouse. Sentate acá, ponme por esta vez. Bien. Los movimientos según eje y lo que acaba de leer. Bueno, ahora viene otro tema que es importantísimo. Yo se los voy a decir. El hombre, como ser autónomo, está movido por una serie de palancas. ¿Se acuerdan que ya Aristóteles hablaba de la palanca? Bueno, la palanca es un segmento rígido que se mueve con un fulcro, que es el punto de apoyo, y tiene un brazo de resistencia y un brazo de potencia. Ay, sacame la que está sometido a la palanca, a las leyes de la gravedad y el equilibrio que ya vimos en la clase anterior. Bien. Pasamos. Tipos de palanca. En el cuerpo humano hay 3 palancas fundamentales: la de equilibrio, la de fuerza y la de velocidad. En la de equilibrio, el punto de apoyo, ¿me escuchan bien? Ay, yo tengo que moverme por aquello. Sí. En la de equilibrio, el punto de apoyo se encuentra entre el brazo de resistencia y el brazo de potencia. ¿Se escucha bien ahí? No me quiero mover mucho.
Sí, profe. El segundo género es la palanca de fuerza. Si el brazo de resistencia se encuentra ubicado entre el brazo de potencia y el fulcro. Yo después voy a dar ejemplos. Y el tercer género es la palanca de velocidad, donde el brazo de potencia se encuentra ubicado entre el fulcro y el... ¿Mm? ¿Se ve? Bueno, ajá. No, lo único que quiero aclararle es lo siguiente. Yo tengo una palanca. El fulcro a esto es el punto de apoyo. Después tenemos un brazo de resistencia y tenemos un brazo de potencia. Esa es la palanca. ¿Mm? Ahora sí. Ay. Bueno, ¿lees vos o quiero leer alguno de ellos? A ver, a él ya lo hice leer. Es un segmento rígido movilizado alrededor de un punto de apoyo gracias a una fuerza que es la potencia. Ah, sí. Gracias a una fuerza que es la potencia, destinada a vencer el peso o segmento o la suma de este más a una carga adicional. La, di- la distancia perpendicular desde el punto de apoyo al punto de resistencia se denomina brazo de peso y la distancia desde el punto de apoyo al punto de potencia se considera brazo de fuerza. Desde el fulcro, la distancia perpendicular desde el punto de apoyo al punto de resistencia se denomina brazo de peso de resistencia y la distancia desde el punto de apoyo al punto de potencia se considera brazo de fuerza o de potencia. Y el hueso representa una de las palancas del cuerpo, capaz de movimiento alrededor de un punto de apoyo formado en las superficies articulares de una articulación. El esfuerzo que mueve la palanca es suministrado por la fuerza de contracción muscular, aplicada en el punto de inserción en el hueso, mientras que el peso puede estar en el centro de la gravedad, de la parte que debe moverse o del objeto que debe elevarse. El fulcro, este muchacho, siempre está ubicado en la articulación. ¿Qué sería el brazo? Es el punto de... Siempre está ubicado en la articulación. ¿Se entiende lo que digo? Porque después empiezan, ¿dónde está ubicado el fulcro? ¿Dónde va el fulcro? No, siempre va en la articulación. ¿Estamos? Bien. A ver, busco una voz acá. Palanca de primer género o de interapoyo. Es una palanca de equilibrio. Dice que el apoyo se encuentra situado entre la potencia y la resistencia. Es una palanca de equilibrio
y el hecho dominante es la estabilidad y el estado de equilibrio que puede lograrse, con o sin ventaja mecánica. Entonces, esta es el gráfico que hizo la profe acá en el pizarrón. Eso es lo que está graficado acá, es la palanca de primer género, de interapoyo. ¿Qué es lo que dice acá abajo? Que dice que puede lograrse con o sin ventaja mecánica. Lo vamos a ver más adelante cuando hay ventaja o desventaja mecánica. Y van a ver que esta, aunque sea de equilibrio, puede tener o no puede tener una ventaja mecánica. O sea, que no siempre piensen de que al ser de equilibrio, siempre son iguales los lados, digamos, y las dos palancas van a ser iguales. O sea, puede ser que el pulcro siempre esté en el medio, pero puede estar más cerca del brazo de resistencia o puede estar más cerca del de potencia. Entonces, después vamos a explicarle bien por qué sería y cuál de esto sería ventaja o desventaja mecánica. Pasar unos ejemplos de todo. De segundo género. El pulcro sabemos que está siempre apoyado en una articulación. Y, a ver, con tu puntero. Las articulaciones donde estaría el fulcro de esa palanca es en la palanca. ¿Mm? Es una palanca de fuerza. ¿Por qué? Porque la potencia tiene que vencer a la resistencia. Y la resistencia en ese caso está. ¿Mm? Muy bien. Por ahí. Vamos a explicar bien los ejemplos, porque con los ejemplos ustedes van a encontrarse mucho más, más explicados. Vamos con la tercera palanca. Bien. Voy a buscar otra voz de locutor. Palanca de tercer género o interpotencia. Esta es una palanca de velocidad. En el cuerpo humano existen muchos ejemplos. En este tipo de palanca es en el que existe siempre una desventaja mecánica. Es la palanca de velocidad. Desventaja mecánica, perdón. Es la palanca de velocidad. En que la pérdida de ventajas se logra por la rapidez y la amplitud de movimiento. Palanca de segundo género. La resistencia se encuentra entre la potencia y el punto de apoyo. Esta es una palanca de fuerza, ya que siempre aporta una ventaja mecánica. ¿Se escuchó en casa? Sí. En la palanca de segundo género, siempre hay ventaja mecánica. ¿Se escuchó en casa ahora? Bien, vamos a los ejemplos, Natalia. Esto. Yo tengo unos ejemplos hermosos. Como vio Adriana, capaz se lo cambió. Vale, ese es un ejemplo el único que hay de equilibrio, creo, ¿no? En el cuerpo humano. Entonces, las palancas, como aprendimos, no sé si se escucha bien así, ahí me lo acerco un poco más. Las palancas, como aprendimos en biofísica, ¿no es cierto? Es un principio, digamos, de la mecánica en realidad. Nosotros, al aplicarlo en el cuerpo humano, entonces lo que vamos a ubicar son el pulcro, el punto de apoyo, que siempre va a estar en la articulación,
Después la palanca, la potencia siempre va a ser la fuerza muscular, o sea, el músculo va a ser la potencia, la inserción del músculo es donde nosotros vamos a ubicar el punto donde va a actuar la potencia. Y ustedes ven esa imagen. ¿En dónde estaría ubicado el fulcro ahí? ¿En qué articulación? ¿Qué? Occipito atloidea. Es decir, en los cóndilos del occipital con las cavidades glenoideas del atra. Muy bien. ¿Qué es lo que tiene que vencer esa potencia? ¿A quién tiene que vencer esa potencia? Al macizo facial. ¿Y cuáles serían los músculos? Los quiero ver. No, querido, los de la nuca. Los ñoños. ¿Se acuerdan de todos esos músculos? El esplenio. Bien, vamos bien. Los posteriores y los oblicuos posteriores de la cabeza. Ajá. ¿Se entendió esto? Díganme si sí entienden, si no lo volvemos a... Sí, profe, se entendió. Entonces está el fulcro o el punto de apoyo en el medio, la articulación. Después, hacia adelante, es como la resistencia que todo el tiempo por la gravedad ejerce un peso hacia abajo el macizo facial. Entonces, esta es la resistencia, si no se nos caería la cabeza hacia abajo. Y lo que hace que no se nos caiga la cabeza hacia abajo justamente son los músculos posteriores de la cabeza que hacia el cuello y hacia la escápula se insertan, entonces sostienen la cabeza erguida. Entonces, al estar el fulcro en el medio, la resistencia por delante y los músculos con la inserción por detrás, que sería la potencia, sería estar en el medio y sería la palanca, la primer género que hablamos, que es de interapoyo. ¿Sí? Es tan importante esta palanca y es tan delicada. Supongamos, nos compramos un BMW, todos, o qué auto. Bueno, digan una marca. Una Ferrari, dice acá. Una RAM. Una RAM. Una RAM. Pero ¿qué pasó? Vino otro y nos choca de atrás. ¿Qué pasó con esa palanca de equilibrio? No puede sostenerse. Es lo que se llama en biomecánica el signo del latigazo. ¿Por qué? Porque no sé si están cursando anatomía 2. ¿Vieron por dónde pasa el bulbo raquídeo? Por el agujero occipital. Entonces, el signo del latigazo es así. A la palanca la sacamos de ese equilibrio y es a veces mortal. Es a veces mortal. Mira cómo me acuerdo de mis alumnos. Bueno, ¿se entendió acá? Lo vuelvo a explicar las veces que sea, porque estas palancas de equilibrio son fundamentales para la vida de nosotros. Bueno, vamos al segundo género. La resistencia se encontraba entre el fulcro y la potencia. Es que son los episodios, ¿qué músculos forman? Muy bien. Es el que decíamos que, y por eso tiene que tener una ventaja mecánica para hacer eso. Pero yo les voy a dar otro ejemplo
Para la vida y no se me olviden más, porque les voy a tomar en el examen. Hay un músculo, sí, yo me acuerdo lo que digo. Hay un músculo que se llama húmero estiloradial o supinador largo. ¿Dónde se inserta este músculo? En el borde externo del húmero, va hasta la estiloide radial. Entonces, ¿qué pasa con el húmero estiloide radial? Que para flexionar tiene que vencer la resistencia de los huesos del antebrazo. Y ahí tenemos otra palanca de segundo género. ¿Se entendió? Para que no se olviden, ahí tenemos el supinador largo. Aparte de aquel, ¿eh? Que viene algún. ¿Puede volver a explicar otra vez, por favor? Pero cómo no. Las veces que ustedes quieran. El supinador largo o húmero estilo radial se inserta en el borde externo del húmero y va hasta el estiloide radial. Él, para flexionar el codo, tiene que vencer el peso de los huesos del antebrazo. ¿Sí o no? Muy bien. Sí, sí. ¿Se entendió? Ahora, Sí se entendió, profe. Bueno, ahora vamos con la palanca de tercer género, que es la de velocidad. ¿Quién flexiona el codo? ¿El antebrazo flexiona el codo? Yo me despacho de el bíceps braquial. Pero a diferencia del supinador largo, el bíceps, ¿dónde se inserta? ¿Cuántos haces tiene arriba? La porción larga y la porción corta, y termina ¿en dónde? En la tuberosidad bicipital. Miren que es respecto al antebrazo. Entonces él, si quiere, supongamos, cerrámela. Si quiere el bíceps flexionar el codo, ¿en dónde va a estar la resistencia? En la mano. ¿No es cierto? Por eso es una palanca de velocidad o de velocidad. La de segundo género era de fuerza. Así que miren, el supinador largo hace una palanca de segundo. Y el bíceps hace una palanca de tercer género, haciendo el mismo movimiento. ¿Se entendió? ¿Se entendió en casa? No. ¿Se alcanzó a ver? ¿La de tercero consultaste? ¿O cuál? ¿Puede explicar de vuelta, profe, la de tercero? La de tercero. Si puedes explicar de vuelta la de tercero. Yo pregunté, ¿dónde se inserta el bíceps braquial? En casa estoy preguntando, acá ya me contestaron. Hola, en casa. En la tuberosidad bicipital. ¿Y dónde arriba? Tiene dos Apófisis coracoides. La apófisis coracoide. La escápula sería. Supraglenoideo. Y debajo ¿Y la dónde más? Y en la articulación tubérculo semitaria. supraglenoideo.
Bien. Claro, Y de ahí termina la tuberosidad bicipital del rato. A diferencia del supinador largo, el bice va a hacer la flexión, pero va siempre a vencer la resistencia. Por eso, la potencia se encuentra entre el fulcro y la resistencia. Estaría en la tuberosidad bicipital del rato. ¿Se entendió? Díganme y lo volvemos a explicar. Sí. Porque A diferencia, ¿me ven acá me ven en la pantalla? Se ve medio, no sé si me sigue mucho. Ahí se ve el pizarrón, grises, mira. Les quiero mostrar esta pavada aquí. Sí, ¿Se alcanza a ver el dibujito o no? Sí, ahí ¿Qué sí. dice? sí, se ve. Vieron que en el primero, bueno, era el ejemplo de la palanca de equilibrio que hemos visto. En el segundo, la diferencia que tiene porque el punto de apoyo justamente es el codo en los dos ejemplos que dimos, ¿no? Entonces, en el segundo y en el tercero. En el segundo, el punto de apoyo es el codo y el tercero también. Pero lo que va a cambiar es que, en el ejemplo que dio la profe, en el segundo, el supinador largo lo que hace es que el brazo de palanca está apoyado, por ejemplo, donde se inserta, que es más distal que la resistencia, que es el antebrazo, entonces queda la resistencia en el medio, punto de apoyo siempre sigue siendo el codo, pero la potencia va a estar dada por la inserción del supinador largo a distal. Es más distal que la resistencia que tiene que vencer, porque no tiene nada a la mano, justamente. Si no, si tendría algo quizás en la mano, nos cambiaría la palanca. Ahí está solamente apoyando y aguantando el peso del antebrazo. En cambio, en la de tercer género lo que vemos es que cambiamos de músculo y le pusimos una cartuchera en la mano. Esto parece un pan, pero es una cartuchera. El músculo entonces viene y se inserta ahí en la tuberosidad bicipital, es el bíceps. El punto de apoyo sigue siendo la articulación del codo y queda en el medio la potencia y la resistencia está en distal. Entonces lo que cambia, el otro era la resistencia en el medio y este está la potencia en el medio. ¿Vieron? Eso es lo que cambia y hace que sea distinta palanca. No sé si se lo vuelvo a explicar. ¿Por qué es ventaja mecánica y por qué es desventaja mecánica? Porque el brazo de palanca es más largo, el de potencia es más largo que el de resistencia, en eso hay ventaja mecánica. Cuando el brazo de potencia es más largo que el brazo de resistencia, o que tiene que vencer una resistencia cortita, entonces hay ventaja mecánica, se le llama. Pero cuando el brazo de potencia es más cortito, es de desventaja mecánica. Muy bien. ¿Entendieron en casa? Sí, profe. Hola. Sí, sí. Sí, sí. ¿Entendieron en casa? ¿Puede volver Sí. a explicar la del segundo género? Dale. La de segundo género teníamos que el punto de apoyo siempre lo teníamos en la articulación del codo, pero la resistencia a vencer, que es los músculos del antebrazo, está en el medio. Y la potencia está en la inserción distal del supinador largo. Está en la estiloides radial. Entonces, queda la potencia más lejos que la resistencia que tiene que vencer. Tiene que resistir el peso del antebrazo. Entonces, cuando usamos el supinador largo para hacer este movimiento y no tenemos nada en la mano, el supinador largo hace este movimiento con ventaja mecánica, que utiliza una palanca de segundo género. Más o menos. Entonces, el brazo de palanca, el brazo de potencia, es más largo que la resistencia que tiene que vencer, que está ahí en el medio. En cambio, acá no. En el tercero, no. En el tercero, el brazo de potencia es cortito para la resistencia que tiene que vencer, que es mucho más larga, que es hasta acá. Si nosotros dibujaríamos esto, así, sería el punto de apoyo acá, la resistencia acá y la potencia ahí. ¿No es cierto? Entonces es más larga el brazo de potencia que el de resistencia que está acá. En cambio, en este no. Tenemos el de potencia está acá y el de resistencia está ahí. Entonces esto tiene
desventaja mecánica y esto tiene ventaja mecánica. Ahora quedó un mamarracho escrito, pero cualquier cosa nos consulta. ¿Dónde tengo? Me puedo ir tranquila, chicos. ¿Eh? Bueno, y ahora, ¿están copiando? En el primer género no siempre vamos a encontrar en el cuerpo que esté totalmente con ventaja. Podemos encontrar, por ejemplo, los músculos débiles y que tenga poca fuerza muscular, o sea, usando el mismo ejemplo, ¿no? Pero podemos usar otro ejemplo en donde la potencia sea más cortita para la resistencia que tenga que vencer. O sea, al revés, y justo señalé al revés. La potencia, por ejemplo, un músculo sea muy cortito para todo el peso que tiene que aguantar y necesita otros músculos. Por ejemplo, los cortitos, los que son cortitos de la nuca, son muy cortitos y necesitan quizás otros más que le ayuden, ¿no? Entonces a ver, unos músculos cortos serían los ñoños. Tendrían desventaja mecánica, se actuarían solos y no tendrían todos los músculos, ¿no es cierto?, que se insertan en escápula y demás para ayudar, trapecio y demás, porque el peso del macizo facial es más grande que la potencia de quizás tienen unos músculos cortitos. En este caso, entonces, en el caso de ser noño, va a tener la potencia acá y la resistencia ahí del peso de la cabeza. ¿Se ve de casa? Sí, sí, se ve. Entonces, en este caso, justo ese músculo tendría desventaja mecánica. Y esta palanca sería de desventaja mecánica, porque el brazo de potencia es más corto que el brazo de resistencia. Sería al revés cuando un músculo es muy grande, que tiene mucho más potencia o más largo, para la poca resistencia que tiene que vencer. Entonces tendría ventaja mecánica, como en el caso de, no se me ocurre ahora. En el estudio de la biomecánica, vamos a ver otros ejemplos que se van dando. Por ejemplo, en la PL, está con el segundo género y tercer, que ya viene la clase. ¿Estamos? Y bueno, estos son distintas. Seguí, a ver. Sí, eso lo vimos en la otra clase. Y ahora entramos en aguas con las ciénagas, entramos en agua que ya es más difícil. Bien. Estudia la fuerza. A ver, quiero una voz potente. Mecánica, parte de la física que estudia las fuerzas. El sistema físico es el objeto a describir en el análisis biomecánico. Es un mecanismo capaz de mantener o modificar su estado, de reaccionar ante diferentes estímulos externos o internos, denominados variables físicas, y está sujeto a leyes físicas. Divisiones de la mecánica dinámica y estática. La dinámica es la rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos bajo la acción de las fuerzas, mientras que la estática es la encargada del estudio de la acción de las fuerzas sobre los cuerpos en reposo o en equilibrio. A su vez, la dinámica está constituida en dos partes. La cinemática, que es el estudio del movimiento sin hacer referencia a las fuerzas que lo originan. Y la cinética se relaciona a la acción de las fuerzas que se ejercen sobre los cuerpos con los movimientos resultantes. Hola, hola, hola. Bueno,
Ahora entramos a lo que nosotros queremos empezar a estudiar, porque nosotros queremos estudiar el movimiento, ¿no es cierto? Cinética lineal analiza la fuerza y cinética angular analiza los momentos. Estática es la parte de la mecánica de las fuerzas en equilibrio. Dinámica es la parte de la mecánica que estudia los cuerpos de movimiento y las fuerzas que los producen. La dinámica, a su vez, se divide en cinemática, que es el estudio del movimiento en sí, sin tomar en cuenta sus causas y la intervención de las fuerzas que la producen. Cinética es el estudio del movimiento teniendo en cuenta las causas de las que intervienen en él. Bien, ¿quién se atreve a leer esto? La niña. La cinemática comprende dos grandes aspectos, la artrocinemática y la osteocinemática. Acá hablamos de la arte. La artrocinemática es una parte de la biomecánica que se ocupa de los mecanismos de reposo y movimiento más internos, intrínsecos de las articulaciones, movimientos que ocurren dentro de la articulación, denominados micromovimientos, que no pueden ser apreciados a simple vista y que toma en cuenta las superficies articulares sin considerar el movimiento de los huesos o las fuerzas de producción de ese movimiento. Explico. Son los movimientos. ¿Para qué estudiamos las articulaciones? ¿Para qué estudiamos la clasificación de las articulaciones? ¿Para qué estudiamos los géneros de las articulaciones? Si yo digo, tengo una articulación en artrosis, ¿qué estudiamos? ¿Qué aprendimos de la enartrosis? Tenía todos los movimientos. ¿Vos lo ves? ¿Vos lo ves a esos movimientos? Vos lo estudiás y los comprendés. A eso se refiere la artrocinemática. Es decir, a los micromovimientos que ocurren dentro de esa articulación que nosotros no podemos ver. ¿Mm? Yo quiero esto que lo comprendan. Hay una artrodia. ¿Qué movimientos tiene la artrodia? Deslizamiento. ¿Vos lo ves? No, vos sabés que las artrodias producen esos movimientos. A eso, la artrocinemática. ¿Está claro esto? No me vayan a confundir. Artrocinemática con osteocinemática. Bien. ¿Quién lee? Esto es fundamental. Las articulaciones sinoviales. Las articulaciones sinoviales, la forma geométrica de las superficies articulares, se realizó una subdivisión en 7 tipos. Sin embargo, Tasmagian y McConnell han señalado que los dos tipos geométricos y fundamentales de superficies articulares son dos: ovoidea y encilla de montaje, encaje recíproco o sellar de McConnell. Las articulaciones tipo ovoide son de dos tipos. ¿Quién dijo esto? Tasmagian y McConnell. Ellos empezaron a estudiar esto. ¿Qué decían ellos? Las articulaciones tipo ovoide son de dos tipos: ovoide no modificada, inalterada, forma esférica suficiente para permitir 3 grados de libertad. Ejemplo, la articulación coxofemoral.
Artrocinemática, movilización intraarticular, la elasticidad capsular que permite los movimientos de la articulación. Los movimientos son necesarios para un funcionamiento articular normal a lo largo de la amplitud del movimiento y pueden ser demostrados pasivamente, mas no pueden ser realizados activamente por el paciente. Estos movimientos incluyen separación, deslizamiento, compresión, rolado o giro de las superficies articulares. ¿Qué movimientos hacen? ¿Ustedes van a bailar al rock and roll? ¿Cómo es? Roll and roll. Entonces, rotar, rodar y deslizamiento. ¿Qué serían? Giros, rodamiento y deslizamiento. Eso es lo que hace. Ustedes se mueven en ese. Es el nombre de la, ¿cómo es que se llama? Del boliche. Antes estaban en la plaza, ahora están allá, creo, ¿no? ¿O siguen estando en la plaza? Esos son los movimientos de la artrocinemática. Acordarse de esto. No se van a olvidar más. Todos los años, pero ya. Bueno. ¿Quién lee? Congruente, incongruente. Congruente. Superficies simétricas, puntos. Ay, no veo nada. Hay que perder la vergüenza, estamos en biomecánica. Bueno, congruentes, incongruentes. Congruentes. Superficies simétricas, puntos equidistantes, ejes no cambia y cápsula simétrica. Los incongruentes, superficies asimétricas, puntos no equidistantes, ejes cambian en rotación y en deslizamientos y la cápsula se extensa asimétricamente. Entonces estamos hablando de las superficies articulares, Ulises, en artrocinemática. Todavía no hablamos de osteo, como comentó la profe. Entonces, en la artro son los micromovimientos que pasan dentro y que no podemos verlos. Más allá que se produzcan, no lo podemos ver nosotros. Entonces, los estudiamos bien para saber cómo son esos movimientos, tenemos que saber cómo son las superficies. Y entonces, vamos a ver que algunas superficies articulares, como recién vimos algunas articulaciones también, algún tipo de articulaciones, que también tengan en cuenta por ahí esa clasificación de la articulación, que algunas son modificadas y no modificadas. En esto tiene que ver que cuando son congruentes y cuando son en realidad que coinciden una con otra. Y eso significa congruente, que es coincidente una con otra, una va a encajar bien con la otra. En cambio, incongruente es cuando no son similares las superficies articulares, porque necesita un rodete que lo llene, o que necesita algún menisco que lo esté llenando para completar la superficie que falta. Así sería congruente, incongruente. Todo esto se estudia durante toda la biomecánica con todas las articulaciones. Si yo digo biomecánica de la cadera, todo esto se estudia. Si se estudia del codo, se estudia todo. Bueno. ¿Se entiende en casa? Sí, profe. Movimientos fundamentales entre las superficies articulares. Rodamiento, deslizamiento, rotación. Rodamiento. Y eso igualmente lo van a ver en los prácticos, Mauricio. Y cuando tengan consulta de esto también se va a hablar miles de veces. El rodamiento es como una rueda. Es una rueda girando alrededor de algo, ¿cierto? Ay, perdón. Perdón, chicos, me ven haciendo gestos. ¿Se entendió algo o no? No te ves mucho, Nati.
Más ¿No se adelante ve- poner. ¿No se ve mucho? El rodamiento, yo le decía, es que como una rueda girando arriba de una superficie. La rueda viene y va rodando, como quiso explicar acá, ¿no? Estaba acá y rodó, empezó a hacer así, rodó. En cambio, deslizó es que resbaló. Tómenlo como deslizamiento, como un resbalamiento, como que está haciendo una resbalada, ¿sí? Para que lo entiendan, porque no va a ser lo mismo que ruede o que deslice, ¿sí? Ojo, puede empezar una articulación. Voy a dar un ejemplo. Los cóndilos de la rodilla con los platillos tibiales. Para hacer las flexiones, van a ver que por ahí empieza con un deslizamiento y después rueda el cóndilo sobre los platillos. Todo esto lo vamos a ver con las articulaciones, pero es para que ustedes vean todo lo que es la artrocinemática. ¿Qué es la artrocinemática? De los micromovimientos, pero muy bien, los que se producen en la articulación. Entonces, ¿cuáles son los movimientos? Rodar, deslizar y rotación. la rotación que faltó, que bueno, es justamente rotación. No hay mucho. Lo van a ver, por ejemplo, en las trocoides. Pasen a otro. Ahí está, lean que es todo lo que estamos diciendo. Análisis artrocinemático, rodamiento o rol. Es el movimiento que ocurre en articulaciones incongruentes, es decir, con superficies de diferentes radios o curvatura. Deslizamiento. Es el movimiento que ocurre en las superficies congruentes, curvas o planos. Ojo al piojo, fundamental esto. Anoten por ahí. Ojo, ojo, ojo. En tenerla bien, 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 bien. Generalmente va combinado con rodamiento. Rock es un movimiento que se da en la superficie articular y ocurre al final del giro, con diferentes ejes o con un eje que cambia de planos. Muy bien. Nos vamos entendiendo. Yo soy una, me parece que nunca entienden, que siempre hay que explicar más, pero se va entendiendo. Allá atrás, ¿cómo vamos? ¿Bien? Acá hay otra cosa. Convexo e inconvexo. Convexo, cóncava o cóncavo convexo. A ver, vamos a ver. Que no se ve en la artrocinemática. Si yo tengo la articulación del hombro, y hago este movimiento de flexión, ¿quién se va a mover en la cavidad glenoidea? El húmero. La cabeza del húmero. ¿Y cómo es la cabeza del húmero? Convexa. Convexa. Entonces se va a deslizar en una superficie cóncava. Esa es la regla. ¿Se entendió? Sí, sí. Ejemplo bien claro para que se entienda. Después ya le empezamos a hacer las complicaciones, como dijo Einstein. Einstein dijo, ¿cómo era? Dijo que sea más difícil para entender, más complicado para entender. Entonces, Newton en cambio Newton decían que no, era al revés. Claro, entonces, no sé si viene después eso, no me quiero adelantar. No. Entonces, esta sería la regla de Kaltenborn, ¿no? Porque no pusiste más adelante algo de Kaltenborn, ¿no? Capaz que sí, bien. Esto sería, y se encuentra en el libro de Kaltenborn, que ya también están en, creo que está subido del campus, los que me vieron, ¿lo tenés? Capaz que esto después le vamos a subir para que lo miren, porque cada articulación tiene, entonces, esta regla que se va a cumplir dependiendo si es de cadena abierta o cadena cerrada, siempre, ¿no? Hablando.
Ujú. Una ayuda. Le dice la profe que si lo pueden ver después y si lo quieren fotocopiar les puede servir para más adelante o para ahora también. Es unas pequeñas hojas. Entonces, se nombra, dependiendo esa regla, cóncavo convexo o convexo cóncavo, dependiendo de la superficie móvil. Si la superficie móvil, la que se está moviendo, ¿no es cierto?, es la superficie convexa, como en el caso que hablamos, esa cadena abierta de hombro, se va a llamar la regla convexa cóncava. Y si la que se mueve es la superficie cóncava sobre la convexa, a ver qué ejemplo podemos dar. Bien. A ver. Puede ser La tibia con el fémur. con Radio húmero. La compañera dice, por ejemplo, en el caso de una extensión o una flexión, en cadena abierta, porque tenemos que ver en qué cadena es, porque si yo lo hago así, ya se va a mover el fémur. Yo flexiono, por ejemplo, para sentarme en la silla, ya se está moviendo el fémur sobre la tibia, y ahí cambiamos de regla, sería la convexa cóncava. Pero en cambio, si yo estoy sentada y elevo, extiendo la rodilla, extiendo y levanto la pierna, ahí se va a mover la superficie cóncava de la tibia sobre la superficie convexa del fémur. Entonces ahí la regla ahí sería cóncava convexa, ¿sí? Siempre fíjense en qué cadena están hablando, la cadena abierta o cadena cerrada. ¿Se acuerdan de la cadena? ¿Eso nos dieron todavía cadena abierta, cadena cerrada? Ah, después los voy a... Eso lo vamos a ver. Quiero que ustedes close, chain, flexión, close, chain, extensión. Eso ahora lo ponen en stand-by porque viene otra parte. Ya está explicado esto. Ya está explicado. Dale. Yo pongo para que ustedes, si estudian por Miss Power, lo tengan como sargento para... Acá, por ejemplo, habla de que, por ejemplo, no es solo rodamiento. ¿Qué pasaría cuando solo rodamiento se caería el fémur de la tibia, por ejemplo, en el caso este? Entonces, siempre esta articulación, como dijo la profe hoy, rueda y se desliza también. Entonces, por eso, en algún punto rueda y después se empieza a deslizar para no caerse de la superficie, aparte los ligamentos los van tironeando al hueso para que produzcan los dos movimientos, ¿sí? Es complicada la biomecánica, chicos. No les digo. Bueno, nosotros siempre en biomecánica tenemos que estudiar las relaciones estructura y función. La morfología es como está formada. La estabilidad, la movilidad y la congruencia. Esto es importante también. ¿Esto se entendió? ¿En casa se entendió? Vamos a otro cinema. Es que nosotros nos adelantamos. Lee alguno. Alguien por allá que lea. Importante. Por supuesto, una universal. La guiada tiene una garganta de guía el movimiento sin necesidad de contracciones adicionales. En cambio, la universal necesita músculos deslizadores y guía. Es precisa una mayor coordinación neuromuscular para que el consumo energético sea mínimo. La guiada tiene una garganta. ¿Se acuerdan qué articulaciones tienen una garganta? Las trocleares, exacto. Entonces serían esas como un ejemplo de guiadas, y las otras serían universales. La guiada, por ejemplo, Dinglimo, ya después les vamos a dar todos los nombrecitos
que también se llaman a esas articulaciones. No me quiero adelantar porque si no, ¿A qué se refiere con una articulación universal o guiada? ¿cómo? ¿A qué se refiere con una articulación universal o guiada? No entendí mucho. Hay una guiada, una articulación guiada y otra universal. La universal quiere decir que necesita, o sea, que es distinta a la troclear. Necesita más coordinación porque o sea, tiene como tensión de varios lados para realizar un movimiento. En cambio, la que es guiada, fíjense en el caso de la troclear, las superficies son concordantes unas con otras y como que tiene una garganta que va guiando el movimiento. En el caso del codo, tenemos la tróclea, ¿cierto? En el codo, que va a guiar el movimiento y es difícil que vos cambies ese movimiento que está guiado por el hueso. ¿No? En cambio, en los otros movimientos vos podés estar descoordinado por la fuerza muscular o puede estar una habilidad por una ruptura ligamentaria, por ejemplo. Pero en lo que es la diferencia de guiada, cuando tienen garganta, que guía el movimiento y las otras son universales. Para guiar, que se necesitan guías, que son los músculos, los ligamentos, para guiarlo. No sé si se me entendió mucho. Profe, sí, donde hay una articulación. Hola, ¿quién me dijo algo? un ejemplo de universal. Ajá. Es una condilia, por ejemplo. Yo iba a explicar algo para que entiendan mejor. Cuando yo puedo tener una condilia en la húmero cubital, pero tengo una troquial en la húmero trial, y en la húmero cubital yo tengo una troquia. ¿Quién va a guiar el movimiento? La troquear, a eso se refiere. Que siempre donde hay una tróquea, esta va a guiar el movimiento. Nunca la va a guiar. Sí, estoy escuchando música. Levante la mano. No se escucha nada, chicos. Trovalesi, empieza a leer, Trovalesi empieza a leer, porque lo está haciendo leer a todo. ¿Algún hacker? Está con el Baja micrófono el micrófono, Juan. Tiene el micrófono prendido. ¿Qué estás fumando, Campo? Un cigarro. Provalesi. Tenés el micrófono prendido, Juan Bruno. No guiadas, ¿eso se entendió más o menos? O sea, por ejemplo, en el caso, como yo decía, la metacarpofalángica, esa sería no guiada. Lo guían los movimientos, los músculos están guiando el movimiento. No tiene una garganta como esta. El dedo tiene que sí o sí flexionar y no puede, por ejemplo, hacer una desviación a menos que... Claro, polea o garganta, exactamente. Bien, bien. Eso sería las que son guiadas. Bien. Claro. La articulación de tobillo, que sí dijo Farabeu que la reina de las articulaciones, si no tuviera esa troclear ahí, no se podría mover el tobillo. Después vamos a ver cómo las otras partes del pie.
las cadenas abiertas y cadenas cerradas son importantes cuando ustedes tienen que, por ejemplo, para el gimnasio lo van a ver, ¿no? Una cadena abierta quiere decir que, por ejemplo, yo muevo, por ejemplo, voy a hablar de la muñeca. ¿Me ven ahí, chicos? Sí, sí. Cadena abierta de muñeca sería cuando yo muevo, por ejemplo, el mouse, hago una flexión, ¿no es cierto? O una desviación cubital o una desviación radial, ¿no es cierto? De la muñeca, y este extremo está libre, pero, para que lo expliqué con algo en la mano, justamente, el extremo está libre, los dedos están libres, ¿no es cierto? Esto quiere decir que es una cadena abierta. Cuando yo muevo y el segmento distal, que es esto, que es la mano, está libre, ¿no? Ahora, si yo apoyo la muñeca, apoyo la mano en la mesa, yo hago este movimiento, o sea, extiendo, ¿no? Y flexiono, pero lo flexiono o extiendo, y le dejo la muñeca apoyada, ¿no es cierto? La superficie que se está movilizando no es la distal, es la que está más próxima al cuerpo, ¿no? Entonces, eso sería una cadena cerrada de muñeca, ¿no? Esa sería la parte proximal, ¿no? Y la parte distal sería la mano. La mano está apoyada, o sea que está cerrando el circuito. O sea, yo lo que estoy haciendo es una flexión ahí de muñeca en cadena cerrada. Sí, le dije que sí, porque también, o sea, lo podemos hacer en rodilla como dijimos hoy. En rodilla, hoy yo estaba parada, vamos a hablar de rodillas solamente. Y si yo me siento, hice una flexión de rodilla, pero mi segmento distal está apoyado en el piso. ¿Qué cadena es? Cerrada, es una flexión cerrada de rodilla, cadena cerrada. Si yo ahora me paro, hago una extensión de rodilla en cadena cerrada. Sigue siendo cadena cerrada, porque mi segmento distal estaba en el piso, apoyado, ¿no? Ahora, si yo estoy sentada y hago una extensión, ¿me ven, chicos, todavía? No me ven, no. No. Si yo estoy sentada, ¿no? Y hago una extensión de rodilla, pero mi segmento libre es el pie, ¿no? Esa extensión es en cadena cerrada o en cadena abierta. 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 Ahora, si yo lo flexiono, sigue estando libre, es una flexión de rodilla, ¿en qué cadena? Sigue siendo abierta, ¿no es cierto? Cuando el extremo distal se está moviendo y está libre, es una cadena abierta, ¿sí? Ahora, si yo lo cierro con algo, es cerrada. Lo cierro quiere decir que está pisando en el piso o está apoyado sobre alguna superficie y se mueve la próxima. Ahora, lo voy a complicar un poquito más. Cadena cerrada o abierta frenada. Ah, bueno. Ah, pensé que seguirlo siguiendo. Quédense ahí. Sí, porque todavía no hemos llegado. Eso, cuando veamos cadena cinética, ahora lo vamos a ver. Ahora tenemos que ir a la hoja cinemática. ¿Sí? Todo esto lo vimos de allí. Todo esto también lo vimos. Seguimos. Sí. Calidad de movimiento. ¿Eh? ¿Quién lee? Quiero que lea alguien de allá atrás. Con voz fuerte. Calidad de movimiento. Primer stop, movimiento activo. En, feel o sensación final de movimiento. El primer y segundo stop, fisiológico, patológico. Segundo stop, movimiento pasivo. Juego articular o slack, movimiento provocado por fuerzas externas y salleo, la articulación normal en todas las articulaciones. Si no hay slack, hay hipomovilidad. Bueno, voy a explicar. A ver si me entienden.
A ver. ¿Cómo está la muñeca? ¿Eh? ¿Eh? Yo estoy así. Eso es el slack. Siempre hay algún movimiento en la articulación. Pero hagan todos un poquito. Ese es el slack. Es decir, que siempre. Eso es el slack. Pero ya voy a explicarlo bien. Quiero explicar. El primer movimiento activo es lo que se mueve. El segundo movimiento, el segundo stop, Einfeld o sensación final de movimiento, se encuentra entre el primero y el... Porque el segundo stop en una articulación siempre es patológico. El Einfeld o sensación final tiene distintos grados que ya... Voy a explicar el juego articular. Lo voy a explicar al slack. Creo que en Capanche está. Bueno. Entonces aquí, ese es el slack. Lo tenés. Bueno. Escúchenme. Voy a explicar el slack. Hay un barquito. Miren qué lindo barco que me hizo. Acá está el cabo marinero atado. Me faltan las velas. Pero que antes hacíamos así los botecitos. El bote, cuando está en el agua, por más que esté con un cabo marinero atado al así como es el palo ese por el movimiento del agua se mueve. ¿Mm? Ese es el slack. Si nosotros lo tensamos, ya no hay. Quiere decir que cuando hay slack, la articulación está bien. Cuando no hay slack, quiere decir que algo le pasa a la niña. ¿Entendió lo del barquito? ¿O quieren que se lo diga? Ahí está. ¿No ves? Ahí está el barquito. Sale más lindo. Si yo tenso el cabo marinero, ¿qué pasa con el barco? No puede mover. Por más que estén. Ahora vamos a ver el Einfeld. ¿Cuántas clases? Sí. Él está. Tipos de Einfeld. Pueden ser normal, elástico, blando, tope de las masas. Es siempre, por ejemplo, la cápsula y los ligamentos hacen el tope. Las masas musculares. Plástico, firme, tope de ligamento. Cuando hay acortamiento, tensión, duro, es el oso. Es decir, cuando un hueso choca con otro hueso, es el oso. Cuando es elástico, blando, cuando las topes son masas musculares. El firme, o el elástico, es el tope ligamento. Esto, para la vida, chicos, ustedes tienen que aprender. Por ejemplo, si yo te digo extender la cabeza,
¿Quién toca atrás? Sí, pero en los huesos de la columna vertebral tenemos apófisis espinosas. Las apófisis tocan entre ellas ahí. No hay toque. Muy bien. ¿Qué otro ejemplo le podemos dar? Por ejemplo, flexiono el codo. ¿Quién hace el tope con otro tope? Los músculos. Entonces, la sensación final es muscular. En cambio, yo hago la extensión. Es off. ¿Se va entendiendo esto? Dale. Pero eso lo vamos a ver. ¿Podría ahora. volver a explicar? ¿Cómo? Un ejemplo de cada uno. A ver. Si vos bajas la flexión, extensión de la columna cervical, ¿quién va a hacer el tope ahí? Hacelo. Es más ligamentario. Entonces, ¿dónde lo vas a poner? Acá. Es plástico. Si, por ejemplo, haces extensión de codo, ¿quién topa con el otro? Vos contestame desde acá. Hola. Es un tope óseo. En cambio, el plano muscular, por ejemplo, hago la flexión del codo. ¿Quiénes son los primeros que hacen el tope? El bíceps con el antebrazo. Las masas musculares. ¿Se entendió? ¿Acá se entendió? Bueno. Esto es acta de movimiento. Ahí tenemos la calidad. No. Ahí es. ¿Quién lee esto? En fin, la sensación final de una articulación se determina por la estructura de las articulaciones y puede variar desde una sensación final fuerte a una suave. Depende de si la articulación involucra muchos tendones, dos huesos que se golpean entre sí o solo las uniones entre los músculos que mantienen la articulación en su lugar. El tipo de estructura que limita el rango de movimiento por lo general determina el tipo de sensación final que la articulación tendrá. Es muy importante para los terapeutas físicos y médicos entender cómo son las sensaciones finales normal de la articulación, ya que un cambio en la sensación final podría indicar algún tipo de anomalía o lesión en la articulación. Hay una patología y estamos entrando en el segundo stop. Un yeso de cualquier articulación. Pero vemos que esa articulación no se mueve. Ya falló la sensación final de movimiento. Dale. Por ejemplo, de codo. Ahí. Entonces, ¿qué tiene que hacer el kinesiólogo? Movilizar hasta lograr que vuelva la sensación final de movimiento correcto. Por eso es nuestro trabajo, chicos. Esto es el trabajo de toda la vida, ¿no? ¿Estamos? Se van a cansar de movilizar. Acá,
¿Quién lee acá? Patológico. Capsular, hipomovilidad prematura, procesos crónicos en la cápsula. Suave, procesos agudos y rigidez al inicio, pastosa, lo que genera edema o sinovitis. ¿No? Mi noticia. La sinovitis es ¿Quién tiene sinoviales? Las articulaciones móviles. Retrasado, hipermovilidad, espasmo muscular por inflación, inestabilidad o irritabilidad, vacío por dolor, por ejemplo la bursitis. ¿Qué es la bursitis? Todavía no han visto. Las bolsas. Yo estoy diciendo las palabras que ustedes tienen que buscar. ¿Qué inflamación de la voz? Bloqueo elástico, intraarticular, efecto rebote, meniscos. Ahora ven la cantidad de movimiento. Esa era la calidad de movimiento. El Enfield está en calidad de movimiento. Cantidad de movimiento. Esto va a tener mucho que ver con lo que es evaluaciones kinésicas. Este año dan evaluaciones. El año que viene. Esto lo vamos a dejar para que esto se lo van a explicar bien los profesores de evaluaciones kinésicas. Sí, por eso, si lo quieren al Power, yo se los paso. No tengo ningún problema. Cantidad de movimiento. Libertad de movimiento, cantidad de ejes, amplitud articular, rango de movimiento. Evaluación, test manual de movilidad. Hipomovilidad, necesita de cero, ninguna movilidad, anquilosis, movilidad muy limitada y movilidad poco limitada. Lo normal sería la movilidad normal, mientras que la hipermovilidad es algo hipermóvil, sin dolores, hipermóvil con dolores y totalmente inestable. Acá yo les dije que tuvieran en cuenta esa palabra. Esto es cantidad de movimiento. La primera posición es la anatómica, la neutra, que nosotros ya hacemos. Después tenemos la posición de reposo, la cross-at position, la relajación de la cápsula, máximo volumen interno menor, contacto de la superficie. Mayor fuego articular. Esto es lo que nosotros estamos analogues a la posición de bloqueo es la cross-at position máxima, tensión de la cápsula y ligamento, menor volumen interno y mayor contacto interno. No hay fuego articular. Esto se van a ver mucho con la práctica, cuando hagan las prácticas de esto, porque esto, viste, una cosa es la calidad y otra cosa es la cantidad. Posiciones igualmente la van a ver en los prácticos, Ulises, cuando hagan los gestos que le piden los docentes en los trabajitos prácticos, seguramente capaz que los que ya estuvieron prácticos estuvieron viendo algo de esto o no. ¿O ustedes todavía no tuvieron?
porque Boris ya arrancó y arrancó Leo y Diana. ¿Sí? ¿Vieron algo de esto también? Introductorio solamente, hoy en día. Antes que esto, o sea que la semana que viene van a ver seguramente. Y después, durante la cursada, en los gestos se va a analizar también que cada articulación tiene estos movimientos y estas posiciones. Y ustedes van a tratar de averiguar en qué posición está, digamos. ¿Sí? Claro, se aprende con los gestos motores. Acá dice close y close. Back position. Claro, estas serían las posiciones de cada articulación cuando están en la close, back position y en la loop. Estaría de la mano con el slack también y lo que hablamos hoy de perder ese slack, esa soltura que tenía y en la otra, de cuando perdías el slack, es cuando estaba más tenso y en realidad si lo comparabas con la patología, o hay articulaciones donde, por ejemplo, llegas a una posición como la extensión de codo, que ahí perdés, que ahí sería una posición de bloqueo. No va más. Esto, ¿seguimos? Mecánica. Biomecánica de las articulaciones sinoviales. Gestos motores, sistemas de movimientos, cadenas cinemáticas que se dividen en unidades biomecánicas y eslabones óseos. Límites normales del rango de movimiento. Tensión cápsula ligamentaria, tensión y resistencia pasiva al estiramiento de músculos y tendones periarticulares, topes óseos, máximo contacto de superficies articulares, aproximación de partes blandas, contacto de segmentos corporales vecinos, varía según edad, sexo, actividad física, características individuales. Es fundamental. A medida que pasan los años vamos perdiendo un montón de estas cosas. Ahora vienen las cadenas cinéticas que hoy hablábamos. Hay cadena cinética abierta. Bueno. ¿Sigue algo después de esto o no? Tipo de cadenas abiertas. Bueno, esto sería más de lo que habíamos hablado de las abiertas, pero ¿para qué son? Movimientos rápidos y amplios, lanzamientos y golpes, ¿no es cierto? Habíamos hablado que el extremo distal está libre, ¿no? Mejora movilidad, elasticidad, movimiento balístico, bueno, alta exigencia mecánica, exige mucha coordinación, y dice, cualquier alteración de la secuencia puede producir lesiones, bien. Y después hablaba de las cerradas. El extremo distal no vence la carga, movimientos con pedales, por ejemplo, sería una cadena cerrada, contra el suelo, otra persona, barras, máquinas que cierran el sistema. Hay traslación del centro de gravedad, se producen contracciones isométricas, concéntricas o excéntricas con mucha fuerza. Y son movimientos muy estables. El riesgo de lesión es menor. Se utiliza mucho para cuando hay lesiones. Generalmente en los jugadores de alta competencia, si tienen que rehabilitar, por ejemplo, en un futbolista, la rodilla, se usan mucho las cadenas cerradas. ¿Por qué? Porque van a recuperar mucho más rápido la articulación, por ejemplo, la rodilla. Vieron que Messi tiene una contractura de los discos tibiales. Es seguro que lo van a poner en bicicleta, que van a hacer masaje, por supuesto, toda la aparatología, la fisioterapia, pero van a tratar de rehabilitarlo con bicicleta, con todo lo que él pueda mover sin seguir lesionando al músculo. ¿Habían escuchado contracciones isométricas, concéntricas, excéntricas, eso? ¿Sí? Bueno. ¿En semia? ¿En fisio 1? Igual vamos a seguir repasando cuáles son. Serían isotónicas, isométricas y isotónicas que teníamos concéntricas y excéntricas. ¿Sí?
Después lo vamos a ir repasando esto. Y volvemos a las frenadas. ¿Qué pasa? El extremo, sometido a cargas leves, permite el movimiento explosivo, se usa para saltos, y dice los músculos agonistas son preestirados, ejercicios con pesas o máquina de musculación. Esto sería una flexión de codo en cadena abierta, frenada. Y ahí lo que... No se escucha, Nati. Ay, perdón. Me falla la cabeza. Si yo, esto entonces, si yo hago una flexión del codo con este vasito que tiene algo de líquido, es una cadena, es una flexión de codo en cadena abierta, frenada, pero es débilmente frenada, perdón, levemente frenada, como dice ahí el power, ¿sí? Porque es muy leve el peso que tiene que soportar. Yo lo puedo aguantar fácilmente, quizás si lo tengo que tener mucho tiempo así, me acalambro, pero lo puedo soportar, ¿no? Y entonces es abierta, levemente frenada. Ahora, si yo tengo que levantar quizás un peso mucho más grande, va a ser fuertemente frenada. Cuando a mí me oponga mucha resistencia, eso va a ser fuertemente frenada. Hay la diferencia en esas dos. No sé si hay un peso exclusivo para decir que es leve o fuerte. Siéntate en la mesa. Haceme una cadena cinética abierta. Extender y flexiona. Esa cadena es abierta, ¿no es cierto? Sí. Pero extender. El otro día decían, no, porque yo en el gimnasio uso las dos con un aparato de musculación para rehabilitar el cuádriceps. Es complejo cuando hay que rehabilitar, porque siempre es un miembro inferior el que hay que rehabilitar. A veces no es conveniente, porque vos tenés que rehabilitar al miembro inferior que está lesionado. Si yo me estos tibiales izquierdos, rehabilitar al derecho. ¿Se entiende? Es por eso nosotros tenemos que estudiar y aprender. Esas son las... Y la fuerza del kinesiólogo es terrible. Después se le va poniendo los aparatos o una bolsa. La usan mucho. Recién vamos a otro. Dale. A ver quién. Osteocinemática. Estudia desplazamiento de los huesos sin importar las causas que lo provocan. Osteocinemática. Osteocinemática. Se ocupa del macromovimiento. Es la parte de la biomecánica que estudia el desplazamiento de los huesos en el espacio, sin importar los músculos que se contraen para lograrlo. Son los movimientos que se ven a través de la simple observación, sin tomar en cuenta el movimiento que ocurre intrínsecamente en la articulación.
La artrocinemática, a diferencia de la osteocinemática, que si yo hago así, allá, ¿quién habló? Mili. ¿Qué preguntas, Mili? Ah, supongamos, yo hago así y así. ¿Es una osteocinemática o una macrocinemática? Una artrocinemática. ¿Eh? Osteo. Y en ese momento, ¿qué hace? ¿Qué es lo que observo yo? Una abducción. Sabemos que es abducción por todo lo que hemos estudiado. Pero yo estoy viendo el movimiento del brazo sobre el escápula. Entonces, yo sé que sobre la escápula porque ya hemos estudiado. Pero yo digo, se separó el brazo, el miembro superior del cuerpo. Supongamos que yo no sé los movimientos. Ahí se separó. ¿Y ahí? Lo levantó. Supongamos, la gente que no sabe dice eso. Eso es la osteocinemática, es lo que yo observo. Bien. Simple vista. Estos son los macros movimientos y los otros estudian los micros movimientos. Los huesos permiten los movimientos a través de las articulaciones, a través de la transmisión de fuerzas. De la transmisión de Movimientos osteocinemáticos, entonces son los macromovimientos que tenemos traslación y rotación. Traslación es la combinación de movimientos y dentro de rotación tenemos giros y balanceos. Giro o spin, que lo van a ver capaz en libros también, y balanceo swing. El giro se realiza en el plano horizontal a través de un eje mecánico, se realiza una rotación interna o rotación externa. Y el balanceo son movimientos pendulares que nosotros lo conocemos como flexión-extensión y aducción y abducción. Antes eran un baile que se hacía. ¿Qué saben ustedes de esta época? Osteocinemático, giro y balanceo. El centro del cuerpo final es la sección del hueso. ¿Quedó claro? Es la gran diferencia entre la artrocinemática y la osteocinemática. ¿Cuáles eran los movimientos de la artrocinemática? Deslizamiento, rodamiento y tiro. Y rotación. Y acá tenemos tiro imparable. Cuando habla de balanceos puros o balanceos impuros, que dice el balanceo puro se desplaza en el mismo plano y el impuro sale del plano, quiere decir, por ejemplo, yo hago una flexo-extensión del brazo, como estábamos hablando, una flexión, esto sería un balanceo puro, porque yo estoy en el mismo plano, digamos, que realiza el movimiento, ¿no? Bueno, que conocemos que hace la flexión. Y una extensión también. Si yo hago una flexión con una abducción, ya utilizo dos planos y ese sería un balanceo impuro. ¿Sí? Me salgo del plano. Utilizo dos planos. No utilizo el plano normal que yo hago una flexión, ¿no es cierto? ¿Qué plano es este? Me estoy moviendo en un plano sagital, ¿no? En la extensión también. Si yo utilizo otro plano, que sería un transversal, oblicuo, un plano oblicuo, no lo identifico, pero ya mezclo dos movimientos, una flexión con una abducción. Utilizo otro plano. Entonces es un balanceo impuro. Lo mismo una abducción.
cabeza ya no dan mucho más. Lo van a ver en todos los hasta acá yo creo que terminamos el dossier, ¿no? La miocinética, dale. Un chiquitito. Y terminamos ese dossier. Hablamos de la artro, después hablamos de la osteocinemática y ahora la miocinética, que ya se relaciona con la parte muscular. Bueno, que hace una introducción, bueno, se necesita producir movimientos para desplazarse y variar su configuración espacial según los requerimientos para las diferentes actividades. Bueno, la estructura que se encarga de esto son los músculos y están altamente especializados para transformar energía química en energía mecánica. Bueno, lo que dice energía química en mecánica, los músculos tienen capacidad de cortarse y alargarse. Bueno, y entonces dice que estudia las causas que producen movimiento, que son fuerzas intrínsecas y extrínsecas. Las fuerzas intrínsecas, que serían la potencia muscular, y extrínsecas sería o proveniente de algo de afuera o del peso de la gravedad, también la fuerza de gravedad. Acción muscular, bueno, los músculos agonista y antagonista. ¿Cuáles son los músculos agonistas en la flexión del codo? El bíceps, ¿quién más? La anterior, ¿y quién más? ¿Y quién? No. El de la palanca de segundo género. Supinador largo. Bien. Bien. ¿Eh? ¿Quién se va a acostar un ratito acá? Pues ya fuiste. No. ¡Ay, sí, que están! Ya. Es una cama. Bueno, entonces, agonista, flexión de rodilla. ¿Quién hace la flexión? ¿Quién es el músculo encargado de hacer la flexión de rodilla? ¿Cuáles son? Se está volando. ¿Quién flexiona la rodilla? ¿Quién extiende la rodilla? ¿Quién nos ayuda a los isquiotibiales a flexionar la rodilla? ¿Ninguno lo ayuda? El tensor de la fascia larga. Muy bien. Fijadores. ¿Quién es un músculo fijador? Es el que se fija en un hueso o en una articulación para hacer el movimiento. El músculo estartés, ¿quién es? El que inicia el movimiento. Supongamos, yo lo expliqué, tenemos la abducción del hombro. ¿Quiénes son los abductores del hombro? El deltoide y ¿quién más? Bien. ¿Quién empieza el movimiento? No, el supraespinoso. Ese es el músculo estartés. El que inicia el movimiento es el músculo estartés. ¿Estamos?
Los más comunes que son, por ejemplo, los supra y intraioideos, que ayudan, que lo van a ver ahora con Adriano en ATM, que, por ejemplo, hay unos que abren la boca, pero hay otros que se fijan como los supraioideos para ayudar al movimiento de apertura. Que inician el movimiento. No se te escucha, Nati. ¿Qué? Hola, ¿y ahí? Ahí Me dijo sí. que estaba apagada. Ahí. Bien. Hablábamos de los starter, habíamos hablado de los agonistas, los antagonistas, los sinergistas acompañan el movimiento, los starters son músculos que son cortos, son de velocidad y son los que están más cerca de una articulación. Por ejemplo, en el caso que dijo la compañera del músculo supraespinoso, es el primero que se va a contraer en una abducción. Primero se contrae el supraespinoso y después lo acompaña el deltoides para hacer una abducción. Y después teníamos, bueno, ¿Cómo, querida? ¿Los estabilizadores vendrían a ser lo mismo que los neutralizadores que dice ahí en el Power? Y sí, son los que neutralizan el movimiento, porque ustedes van a ver que hay músculos de velocidad, hay músculos de alguno tiene, después vamos a ir viendo. Yo les prometo que las otras clases no son tan aburridas como esta, pero esto lo tenemos que dar. Yo creo. Sí. Hemos agotado y están agotados. Chicos, ya se agotaron todos. Nos vemos la próxima. La próxima clase la da la licenciada Adriana Bar, te va a dar, yo no sé si ojo o ATM. ATM. ¿Estamos? Bueno, ¿se aburrieron mucho? Esto es horrible.